Bueno, muchas gracias a Silvia por invitarme, a la doctora Melgosa por una presentación tan didáctica y tan bonita. Y a mí me hace muy feliz estar aquí y poder explicaros lo que hacemos desde la investigación, cómo podemos desde la investigación, los investigadores básicos, ayudar a todas estas dudas, todos estos problemas no resueltos todavía que se identifican desde la clínica y nosotros como familias, cómo podemos aportar un abordaje de estos problemas desde la investigación básica para tratar de entender mejor este síndrome y buscar soluciones que os ayuden a reducir tratamientos o tener tratamientos más eficaces, reclasificar a los pacientes también, que es uno de los objetivos a largo plazo de este proyecto de investigación, poder encontrar marcadores que nos permitan reclasificar a los pacientes de una manera un poco más eficiente, ayudándonos o ayudando a los clínicos más allá de esa respuesta al tratamiento. Este proyecto comenzó en 2019, fue cuando yo tuve el primer contacto con la patología, con la ESNI, y empezamos a montar una red, además de hospitales, en todo el territorio nacional, que se vio un poco truncado con la pandemia, pero no hemos desfallecido y seguimos adelante y estoy muy contenta de poder estar aquí explicándoos cuáles son los avances y hasta dónde hemos llegado de momento. Bueno, el proyecto pretende entender cuál es la contribución de la microbiota intestinal y del sistema inmunitario contenido en la mucosa del intestino, además en el curso clínico del síndrome nefrótico idiopático. Empezamos con un poco de contexto, que es la microbiota, microbioma, seguro que son conceptos que os suenan porque están como muy en boga últimamente, están como muy, no sé, de moda. Parece que cualquier patología humana tiene relación con la microbiota últimamente. ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es el microbioma? Bueno, la microbiota es un conjunto de microorganismos, no solo bacterias, también parásitos, hongos, virus, etcétera, que se alojan en nuestro organismo. Pero no solo están ahí, están además interaccionando con nuestras células, están interaccionando con nosotros. Y el microbioma es el conjunto de genes, es decir, las funciones que están ejerciendo esa microbiota, esos microorganismos, en interacción con el propio individuo. Se estima que hay unos 100 trillones de microorganismos viviendo en nuestro intestino. Es la superficie de nuestro organismo más poblada, con diferencia. Y además es como la huella digital de una persona, es única. O sea, todos los procesos que conducen, que se explican un poquito después, al establecimiento de esta microbiota, es único en cada individuo y depende de múltiples factores. De manera que se considera hoy en día que es como nuestra huella digital, incluso, ¿no? Prácticamente todo nuestro organismo está colonizado, de alguna manera, desde la piel, el pelo, las mucosas, por supuesto, la cavidad oral, el estómago, incluso hasta el descubrimiento del Helicobacter pylori, se pensaba que era un ambiente estéril, porque es un ambiente muy ágil, parecía que ningún microorganismo podría vivir ahí, pues no, incluso el estómago está colonizado. Y, por supuesto, a lo largo del sistema digestivo, pues encontramos más siendo el colon, el intestino grueso, donde existe la mayor producción de estas bacterias. ¿Cómo se adquiere? Pues cada individuo tiene un microbioma que es único, como he dicho antes, que tiene, en combinación con la propia genética del individuo, un papel clave tanto en la salud como en la enfermedad. Y esto es muy importante porque somos el resultado de complejas interacciones entre nuestro epigenoma, que incluye tanto nuestros propios genes, nuestra genética, como todos los factores que influyen en cómo nuestra genética funciona o se expresa, factores ambientales, es lo que se denomina el epigenoma, pero también interaccionando con nuestro microbioma y con nuestro estado de nutrición, nuestra dieta. Son los tres factores fundamentales que, mediante relaciones bidireccionales entre estos tres elementos, dan lugar a lo que somos. Y esto además es muy importante, tanto el establecimiento de la microbiota como la dieta, en los primeros 1000 días de vida, se estima, de los niños desde la propia gestación o desde el nacimiento. ¿Cómo se establece esta microbiota en el intestino, que es el órgano más poblado, digamos, ¿no? Pues esto comienza realmente en el útero. Aunque el útero es un ambiente que es estéril, hay factores maternos que van a determinar la microbiota futura de este niño. Se va a establecer la microbiota desde la propia microbiota de la madre, sobre todo que pertenece al canal del parto, infecciones que haya podido padecer la madre, tratamientos con antibióticos que haya podido padecer la madre durante la gestación,
sabemos que van a tener una influencia en el establecimiento futuro de la vida del niño. El propio nacimiento, sabemos que las primeras bacterias que colonizan el intestino del neonato van a ser diferentes si es un parto vaginal, donde la primera microbiota que establece es aquella que pertenece al canal de parto de la madre, o si es cesárea, en un parto por cesárea, las primeras especies que colonizan son aquellas que provienen de la piel de la madre y del personal que atiende al parto incluso. Y esto no es ni bueno ni malo necesariamente, sabemos que es simplemente distinto. Y esto lo voy a recalcar varias veces porque es un tema sensible para nosotras como madres. No os preocupéis, esto no está demostrado que sea mejor ni sea peor. Se hacen cesáreas cuando es necesario hacerlo por otros motivos que están enfocados principalmente a que todo vaya bien, correctamente. Pero es que sabemos que simplemente es distinto, se establecen unas especies antes que otras. Luego, pues el consumo de leche es importante para el establecimiento de ciertas especies bacterianas pertenecientes a los grupos de bifidobacterias, lactobacillus, porque los yogures, ¿no?, nos dicen que tienen unas cepas de bifidobacterias o otras, o lactobacillus, y también cuando se introduce la alimentación sólida en los bebés, pues también comienza a establecerse especies nuevas en el intestino. Factores que afectan en este proceso también pues son infecciones que se hayan podido producir, sobre todo en los 2 primeros años de vida del bebé, pues tratamientos con antibióticos, etc. Pues esto puede influenciar de alguna manera el establecimiento de la microbiota. La propia lactancia, si es materna, si es artificial, igual que antes. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es distinto, ¿vale? Todos sabemos que la lactancia materna se recomienda como la mejor, en los que no se puede o no, que también puede ser una opción personal y nadie tiene por qué sentirse menos por una cosa o por otra. Pero sabemos que afecta al establecimiento de la microbiota. Y la propia genética del individuo. Esto es algo que está, hay mucha información en torno a este hecho. Antes no se había pensado, pero sin embargo ahora sabemos que hay algunos estudios que demuestran que hay ciertas variantes genéticas del propio individuo que pueden promover que se establezcan unas cepas bacterianas u otras. Y esto es un campo ahora de investigación muy activa. Y también el medio ambiente, por supuesto. Sabemos que niños que nacen y crecen, se desarrollan en un entorno rural o en un entorno más urbanita, pues también tienen una microbiota que se establece de manera distinta, o si pues hay otros niños, tienen hermanitos o van a la guardería o se quedan en casa en los primeros años. Todo esto son factores que influyen en el establecimiento de la microbiota. Y al final, a lo largo de estos primeros 2-3 años de vida, donde los niños ya, en estos 3 años, ya tienen una dieta que se considera más adulta, es cuando la microbiota se ha establecido y ya nos acompañará para siempre, ¿no? Sería la microbiota más tipo adulto, que se puede ver todavía modificada en algún momento en nuestra vida, pues con tratamientos con antibióticos, cambios de dieta, etcétera, etcétera, pero en general es lo que denominamos resiliente, es decir, que se puede fluctuar o alterar de manera temporal en respuesta a un estímulo, pero normalmente se recupera. Tú tienes un simple tratamiento con antibiótico porque tienes una infección y pues se sabe que se vuelve a recuperar, aunque se disminuye un poco, se acaba recuperando la misma que teníamos inicialmente. ¿Qué hace la microbiota? Está ahí, está interaccionando con nosotros, pero está ejerciendo unas funciones que son fundamentales para el mantenimiento de nuestra salud. Como os decía, el tracto digestivo es el órgano más poblado con diferencia, con concentraciones suficientes a lo largo del tubo digestivo, con la mayor proporción de bacterias en el intestino grueso. Y también están produciendo metabolitos, están produciendo sustancias que nos están ayudando también a metabolizar la dieta, a fabricar vitaminas. Están produciendo muchas moléculas importantes, una de las cuales, las más importantes, tanto para la función intestinal como para la función renal, y luego os explicaré un poquito más en detalle, son los ácidos grasos de cadena corta. Esencial, ayudan al sistema inmunitario a desarrollarse correctamente. Enseñan a nuestro sistema inmunitario a distinguir entre lo propio y lo ajeno, a establecer respuestas de tolerancia frente a antígenos. Esto hay unos estudios muy bonitos que se hicieron hace unos años en ratones, en una cepa concreta de ratón,
que crecen sin microbiota. En el momento de nacer se les separa de la madre y se crean en un ambiente estéril, de manera que no tienen microbiota, no establecen ninguna microbiota estos ratones en su intestino. Estos ratones son más susceptibles a padecer ciertas enfermedades autoinmunes, de base autoinmune, pero cuando en un periodo vital de 2 semanas después del nacimiento se les inocula con unas cepas bacterianas en el intestino, esta susceptibilidad a padecer estas enfermedades de base autoinmune como Crohn y asma se veía revertido. Con lo cual esto nos está indicando que realmente es súper importante que nuestras células de nuestro sistema inmunitario estén en contacto con estas cepas microbianas para poder ayudarlas a distinguir y a crear respuestas tolerogénicas. Y nos defienden también contra otros agentes infecciosos. De hecho, están ocupando un nicho bacteriano, un nicho ecológico, que cuando una bacteria infecciosa o potencialmente patógena llega ahí, se encuentra que no puede establecerse y pasa de largo. Y generalmente, a menos que haya otro estímulo, pues nos ayudan a protegernos de infecciones. ¿Toda enfermedad comienza en el intestino? Bueno, no. Esto es una frase muy famosa que dijo Hipócrates en su momento. Poco podía sospechar Hipócrates en su momento el porqué, pero él sí que vio que había una relación, que es lo que ahora estamos otra vez como reviviendo. Toda patología humana parece tener una relación con lo que está sucediendo en nuestro intestino. ¿Por qué? Es la superficie de nuestro organismo con mayor exposición al medio externo. No solo tienes es mucho más que un tubo que tiene de 7 a 10 metros de largo, se estima que tiene unos 30-40 metros cuadrados de superficie. ¿Por qué? Porque el intestino sabéis que está como un ovillo y luego además las células se disponen en pliegues y cada una de las células tiene además cada una de las células que forman la barrera del epitelio intestinal es su superficie más pliegue. Esto aumenta muchísimo la superficie de exposición y es fundamental para los procesos de nutrición, porque cuanto más superficie, pues más captación de nutrientes, pero también más exposición al medio externo. Todo lo que pasa, todo lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, todo pasa por el intestino. Aquí está representado esquemáticamente la estructura, que es muy compleja, donde tenemos una única fila de células epiteliales que forman. Aquí arriba estaría la luz intestinal, que es donde está la microbiota y por donde pasan los alimentos. Justo debajo tenemos contenido las células del sistema inmunitario. De hecho, esto es la puerta de entrada del organismo y donde está contenido la mayor parte de las células de nuestro sistema inmunitario residen en el intestino. Y es una superficie que está estimulada de manera crónica. De manera que tenemos aquí nuestro sistema inmunitario fuertemente armado y alerta para captar todo lo que está pasando por ahí y poder montar respuestas que nos protejan, ¿no?, frente a potenciales patógenos. Pues es muy importante que nuestro sistema inmunitario esté bien entrenado para distinguir agentes nocivos de sustancias que no deben de producir una respuesta inflamatoria. Y luego además, esto al final tenemos los vasos del sistema sanguíneo donde pueden llegar otras células del sistema inmunitario o pueden migrar también sustancias aquí en respuesta a una infección, por ejemplo, o cualquier otro estímulo inflamatorio y llegan al torrente circulatorio y a través de él a órganos tan distales pues, como el cerebro e incluso el riñón, donde se producen entonces efectos sistémicos cuando hay una infección. Esto tiene que estar, por supuesto, perfectamente orquestado, perfectamente organizado y perfectamente regulado, ¿vale? Para cuando se resuelve una infección o un potencial estímulo nocivo, se provoca una respuesta inflamatoria, pero que se autorregula y cesa cuando el estímulo cesa, de manera que nos evitamos estos efectos sistémicos que pueden dañar órganos distales.
pues estén perfectamente regulados. Y ahí es donde el sistema de la microbiota tiene un papel fundamental. Existe un eje entre el riñón que está ampliamente estudiado desde hace muchos años, sobre todo en un contexto de enfermedad crónica renal. Hay una comunicación bidireccional entre ambos sistemas, de manera que cuando se produce una disbiosis de la microbiota intestinal, es decir, cambia la composición de la microbiota, se produce una inflamación sistémica, se produce un aumento de toxinas urémicas y hay moléculas nefroprotectoras que también, como los ácidos grasos de cadena corta, que también son producidos por la microbiota, que disminuyen, aumenta la permeabilidad de la barrera del intestino, es decir, empieza a dejar pasar sustancias que no deberían de pasar y se producen respuestas inflamatorias y estrés oxidativo que a través de la circulación sistémica pueden llegar al riñón y dañarlo. Y de hecho, esto en el contexto de enfermedad crónica renal explica efectos como pues, el riesgo cardiovascular, etc. Los ácidos grasos de cadena corta, como os digo, son fundamentales para la función renal. Y esto, en las bacterias que contienen nuestro intestino, hay como se pueden clasificar en dos grupos fundamentales. Las más importantes para la producción de estas sustancias serían las bacterias que llamamos sacarolíticas. Son bacterias que utilizan como combustible, digamos, los carbohidratos provenientes de la fibra de origen vegetal. Entonces, estas bacterias utilizan estas fibras dietéticas para producir ácidos grasos de cadena corta. Y los ácidos grasos de cadena corta llegan a la circulación y llegan al riñón, donde hay receptores específicos. Hay unas moléculas que expresan las células de nuestro riñón, en la nefrona, a las que estos ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente acetato, propionato, butirato y algo más, se pueden unir directamente y promover la función renal. Promueve que se disminuya la inflamación, de que sea mejor, disminuyen también los efectos sobre la presión sanguínea, etc. Y no solo sobre el riñón, también tienen un efecto fundamental sobre las células del sistema inmunitario, que también tienen receptores en su membrana específicos para estos ácidos grasos de cadena corta y se promueven respuestas antiinflamatorias. De manera que cuando hay cambios en la disbiosis de la microbiota intestinal, podemos encontrarnos que tenemos menos producción de estas sustancias, de manera que eso tiene un impacto directamente tanto sobre el sistema inmune como sobre la función renal. ¿Cómo veo yo, o desde el punto de vista de esta investigación, cómo vemos el síndrome nefrótico idiopático? Lo que sabemos, creemos que es simplemente la punta del iceberg. Como nos ha explicado muy bien la doctora Melgosa, sabemos que hay unos patrones clínicos el factor pronóstico más importante es la respuesta al tratamiento con corticoides. De manera que podemos clasificar a los pacientes si responden, si no responden, si son dependientes del tratamiento, etc. Sabemos que tienen unos síntomas clínicos que son los que conducen al diagnóstico, como la proteinuria, el edema, etc. Hay unos patrones histopatológicos en aquellos casos en los que está indicado realizar la biopsia renal. Y sabemos que hay pacientes que recaen con frecuencia, que no recaen y algunos, pues pueden, sobre todo los que no responden, pueden progresar, ¿no?, a insuficiencia renal. Sabemos que lo que sucede en la base de este iceberg, entre el agua, digamos, y la punta del iceberg, sabemos que los podocitos, que son estas células que comentaba la doctora Melgosa, que están formando parte de la red de filtración, pues no funcionan correctamente, en algunos casos se desestructuran incluso, y no se produce esta filtración de manera correcta. Hay cierta predisposición genética en el idiopático, me refiero porque luego tenemos el grupo que es muy pequeño de origen genético, pero ¿qué hay debajo de esto? Esto es lo que estamos intentando desentrañar. ¿Qué mecanismos subyacen a todo esto que vemos desde la clínica? Hay cierta comorbilidad con enfermedad alérgica y atópica. Como comentaba la doctora Melgosa, hay subgrupos de pacientes en los que parece ser, desde los años 70 hay estudios donde ven que excluyendo ciertos alérgenos alimentarios de la dieta, como
puede ser gluten, la lactosa, proteína de origen animal, etc., se ha visto que hay algún grupo muy pequeño de pacientes que responden y recaen menos. Es verdad que son estudios de hace muchos años que no se han continuado y no está claro que realmente son estudios que están un poco sesgados, son pacientes muy seleccionados, pacientes que tienen difícil manejo, que no responden, que recaen frecuentemente y que luego cuando vuelven a la dieta normal parece ser que entonces se producen las recaídas. No está claro todavía cuál es esa relación, aunque es verdad, y como decía muy bien la doctora Melgosa, es probable que haya un pequeño grupo de pacientes que se puedan beneficiar de una dieta que excluya ciertos componentes alimentarios como el gluten. Como ella muy bien ha dicho, no se recomienda una exclusión de gluten de manera generalizada, a menos que tengas un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, primero, si no se nada más no hay dieta muy careta, pero no solo eso, sino porque excluir grupos de alimentos de la dieta puede conducir a problemas reales en el futuro. Si en algún momento se vuelven a reintroducir. El sistema inmunitario como que se puede olvidar, ¿no?, de que esto es un componente que no es dañino. Y si estás unos años con exclusión, después cuando vuelves quizá el sistema inmunitario puede reaccionar. Esto a muy largo plazo es algo que puede suceder, por eso no se recomienda. A menos que haya un diagnóstico. Y un diagnóstico a veces no es fácil porque no solo es medir un marcador en sí, sino que también se tiene acompañado de una clínica. Y en el caso de estos pacientes pues es complicado. Sabemos que hay defectos en el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque los pacientes responden fundamentalmente a inmunosupresores. Esto ya nos está dando esa pista. También porque las recaídas como sabéis bien, se suelen producir pues, en función de eventos que activan el sistema inmunitario, o infecciones, etc. Pensamos que puede haber una pérdida de tolerancia antigénica debido precisamente pues, a estos cambios en la microbiota que hay en el proyecto. La exposición ambiental tampoco se ha estudiado nunca y pensamos que es muy importante, precisamente como hemos explicado, para el establecimiento de esta microbiota. Y en definitiva que haya una deficiencia o unas interacciones entre nuestra microbiota y el propio individuo que no se esté produciendo de manera correcta. Todo esto podría conducir a que la barrera mucosa del intestino esté desestructurada y que los mecanismos de defensa no funcionen correctamente. Y esto es en lo que se basa el proyecto básicamente. Como os decía, la microbiota interacciona con la genética del individuo. Sabemos que hay niños que frente a un estímulo de activación del sistema inmunitario, como picaduras de insectos, infecciones, en algún caso, como ha comentado la doctora Melgosa, vacunación, recaen, mientras que otros niños no tienen ningún problema. No se sabe por qué, se sabe que hay cierta susceptibilidad genética. Uno de los hallazgos más recurrentes, pero a los que menos atención se le ha prestado en el caso del síndrome nefrótico idiopático, es la existencia de variantes genéticas concretas en genes de HLA. HLA es un grupo de genes que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, cuya función fundamental es precisamente en el sistema inmunitario, en discernir lo propio de la genoma, en establecer estas respuestas colergénicas. Y esto se sabe, que hay grupos de pacientes en los que hay variantes concretas asociadas a la enfermedad. En el síndrome nefrótico no se ha indagado mucho en esto, pero sí que en otras patologías de origen autoinmune, como puede ser la artritis reumatoide y la enfermedad celíaca, se ha demostrado que hay ciertas variantes en los genes HLA que están asociadas con el aumento o disminución de ciertas especies bacterianas en el intestino. Y que la variación alélica en este complejo mayor de histocompatibilidad, también en diabetes tipo 1, es capaz de es que me sale en inglés, lo he puesto en inglés, lo siento. Estoy buscando la palabra en castellano. De modular de alguna manera o de definir qué especies bacterianas están alojadas en el intestino. En el caso concreto del síndrome nefrótico, hay estudios pues, de la década de los 90 y a principios del 2000, donde se vio que la existencia de este eje intestino-riñón puede tener una influencia. Seguro que no lo veis porque es que estoy viendo que es muy pequeño todo, pero yo os lo cuento. Aquí en rojo tengo marcado, esto es, aquí se midió la permeabilidad intestinal.
con una técnica que consiste en administrar al paciente una mezcla de azúcares no absorbibles, lactulosa y manitol, fundamentalmente, y después de administrar, después de un tiempo se recupera en orina. Y como sabemos lo que administramos, medimos la recuperación en orina y entonces podemos ver la relación entre estos dos azúcares, que en principio son metabolizados por la microbiota y no se absorben. Podemos inferir de alguna manera cómo está funcionando esa barrera del intestino. Si está desestructurada, pues la proporción de azúcares que obtenemos será distinta a si la barrera está funcionando correctamente y no los deja pasar, porque no deberían de pasar los toreros no absorbibles. Bien, pues esto en los pacientes, lo que está marcado en rojo son los pacientes de síndrome nefrótico, es una cohorte pequeña de 25 pacientes, donde se vio que había una alteración de esta permeabilidad intestinal mediante esta técnica, de una manera similar a lo que sucede en... Aquí tenemos como grupo control, aquí, bueno, un grupo de pacientes alcohólicos, puesto que el alcohol es uno de las sustancias que sabemos que altera, destruye prácticamente la función barrera. ¿Qué más? Hubo un estudio también en el que se tomaron biopsias intestinales de los pacientes adultos. Entiendo, esto hoy éticamente no está permitido y no lo haremos, pero en el 2001 se hizo este estudio donde una cohorte de 16 pacientes con síndrome nefrótico se les realizaron biopsias intestinales y se analizaron un tipo de células del sistema inmunitario muy concreto, como son los linfocitos intraepiteliales. Son linfocitos que están justo en la barrera epitelial, y se vio que había un aumento. Un aumento no discreto, no muy elevado, puesto que si, o sea, esto, por ejemplo, para que veáis como grupo control, aquí tenemos un grupo de pacientes con enfermedad celíaca, donde aquí no lo veréis, pero son 55 linfocitos epiteliales. Esto, cuando hay un aumento muy elevado, implica que hay un proceso inflamatorio dando lugar. Y en enfermedad celíaca, eso sabemos que es así, pues se utiliza como grupo control aquí. Y en el síndrome nefrótico idiopático pues había muchos menos, pero más que en biopsias de controles sanos, que normalmente pues, tienen un número muy bajito. ¿Vale? Se ha hecho un estudio hace ya, bueno, en 2018, fue el primer estudio donde analizaban la microbiota intestinal en pacientes con síndrome nefrótico. Es una población de pacientes muy pequeña, es un grupito muy pequeño, donde vieron que bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, hasta que el metabolito que os he explicado que es tan importante en la función renal, estaban disminuidas en el grupo de pacientes, en los pacientes en general, y más disminuidas todavía en el grupo de pacientes en recaída, en brote. Así como midieron también la concentración de este metabolito concreto, del butirato, en muestras de heces, y vieron que también estaba disminuido de manera acorde en los pacientes, bueno, en los pacientes con síndrome nefrótico. En este caso, no había diferencias entre el grupo en remisión y el grupo en brote. Y este mismo grupo de investigación, pues, bueno, vieron además, confirmaron o validaron estos resultados en un estudio posterior y además pues, sugieren que el tratamiento con probióticos podría ser beneficioso en los pacientes, aunque esto, bueno, todavía estamos lejos de poder demostrar que esto es así. Pero, ¿en qué consiste nuestro estudio? Nuestro estudio, yo tenía aquí una diapositiva con la hipótesis, pero no sé por qué no está. Bueno, os lo explico. La hipótesis de nuestro estudio es que los pacientes con síndrome nefrótico, o al menos un subgrupo de ellos, porque probablemente sea algo que no se cumpla para todos, es una población muy heterogénea, pero creemos que hay un defecto inmunitario de base en la mucosa del intestino que promueve que haya una respuesta proinflamatoria de bajo grado, pero crónica,
de manera que puede llegar los efectos a través de la circulación sistémica, llegan al riñón y lo dañan. ¿Qué sucede? Que si este microambiente intestinal está promoviendo que haya esta respuesta inflamatoria, que además es crónica, porque el estímulo no cesa, porque el estímulo podría ser pues, productos metabolitos concretos promovidos por la microbiota intestinal, que está establecido de una manera que promueve precisamente que esto sea así. Por mucho que tratemos con corticoides, con inmunosupresores, habrá pacientes en los que les vaya bien, pero al final siguen recayendo, sobre todo cuando hay un estímulo adicional que active el sistema inmunitario, de manera que el sistema, aunque esté en tratamiento, no es capaz de soportarlo, digamos, ¿no? Entonces, cuando se produciría el brote y la proteinuria. Lo tenía redactado, pero así de memoria, más o menos es esto. Entonces, ¿cómo hemos diseñado este estudio? Es un estudio muy ambicioso en el que estamos recogiendo datos clínicos y epidemiológicos de todos los pacientes. Tenemos el fenotipo clínico, con todos los datos clínico-bioquímicos que establecen las guías clínicas. Sabemos cuál es la respuesta inicial a los corticoides, la tasa de recaídas, etc. Tendremos datos de exposición ambiental. Pasamos a los pacientes unos cuestionarios concretos donde recogemos datos sobre todos aquellos factores que sabemos que tienen una influencia sobre el establecimiento de la microbiota, como son factores maternofiliares. Nos preguntamos pues, desde la propia gestación cómo fue, si tuvisteis infecciones o no, cómo fue el parto, lactancia, etcétera, etcétera. Todos estos datos simplemente tratando de buscar patrones. Os preguntamos también por síntomas digestivos y respiratorios. Queremos saber, nos interesa mucho saber la salud gastrointestinal de los pacientes, la dieta, si toman suplementos, probióticos y prebióticos, estilo de vida en general. Son unos cuestionarios que son muy sencillitos, son 4 o 5 páginas de datos. Tenemos previsto analizar la genética del individuo. Queremos secuenciar el exoma completo y queremos, sobre todo, centrar la búsqueda de genéticas que puedan predisponer al síndrome en genes relacionados con el funcionamiento del sistema inmunitario. Vamos a buscar exactamente también las variantes, vamos a describir qué variantes de H y de A presenta cada paciente para poder asociarlo al resto de los datos. Tendremos también muestras de sangre periférica, donde estamos haciendo el fenotipado de las bacterias circulantes, y estamos realizando también estudios de citogenética que nos indican no solo qué células inmunitarias hay en qué proporción, sino cuál es su funcionalidad. Estudiaremos, por supuesto, el riñón. En caso de que tengamos pacientes con biopsia que haya sido indicada clínicamente, se haya realizado en el marco de un estudio clínico, pediremos utilizar el sobrante después de haber realizado el diagnóstico para hacer alguna de algún marcador, y también, sobre todo, biomarcadores urinarios. En muestras de orina pues, vamos a estudiar el microbioma también genitourinario y a buscar metabolitos y marcadores concretos en esta orina. Y vamos a estudiar, por supuesto, el sistema digestivo, donde, si bien vamos a realizar biopsias intestinales en los pacientes porque no está indicado y no está permitido éticamente, sí que tenemos marcadores uroagados que nos permiten inferir de alguna manera el estado inflamatorio de la mucosa y lo mediremos en muestras de sangre. Metabolitos concretos bacterianos, como los ácidos grasos de cadena corta y sustancias inmunogénicas que también producen las bacterias, como el polisacárido, por ejemplo. Estudiaremos y estamos estudiando la microbiota fecal, tanto la microbioma, la metagenómica, que es no solo la composición, sino también la actividad, y metabolitos. Hemos hecho estudios de metabolómica para saber qué metabolitos las muestras fecales. Esta es la clasificación de pacientes que vamos a reclutar, que se basa en la clasificación clínica. ¿Vale? Los hemos dividido de momento en 5 grupos, entre aquellos que son sensibles a los esteroides, con brotes infrecuentes, con brote único, pero solo ha precisado tratamiento con corticoides para inducir la remisión. Pacientes sensibles a corticoides, pero con brotes frecuentes o corticodependientes, los agruparemos también en el grupo.
y pacientes resistentes a esteroides pero sensibles a otros inmunosupresores, y un grupo de pacientes que es el menos numeroso de pacientes multiresistentes, que no responden a nada, pero que no tienen una confirmación genética como causa, ¿no? Y luego, además, como control de patología, tenemos algún paciente también con síndrome nefrótico genético diagnosticado, y por último, un grupo de control con voluntarios sanos que estamos reclutando en manos de los pacientes, manos no afectados de los pacientes, entre pacientes que van a someterse a un procedimiento quirúrgico menor en los hospitales. Estos vamos a intentar. Y también estamos reclutando voluntarios no vinculados de ninguna manera a los pacientes, que mediante anuncio público y campañas pues, en los colegios, etc. Y además recogemos también una muestra de DNA de los padres, ¿vale?, para el estudio genético posterior, donde pretendemos encontrar nuevas variantes para explicar la sustentabilidad genética de los pacientes. El diseño, aquí he puesto un diseño como de ejemplo, pero esto va a ir marcado siempre por la evolución clínica. Recogeremos muestras al inicio del estudio, en el momento que los pacientes estén, y sobre todo también estamos muy enfocados a buscar pacientes de nuevo diagnóstico, donde recogemos pues, las muestras y hacemos un seguimiento en el año de 1, 2, 3, 4 tomas de muestra, siempre a criterio clínico. La idea es que cuando vayáis a visita clínica aprovechemos este momento para recoger muestras. Nunca os pediremos muestras fuera de lo que es el seguimiento clínico habitual, de manera que esto es el nefrólogo el que determina la periodicidad del seguimiento. Y recogemos durante el seguimiento y muestras adicionales de cada brote. Si cada vez que un paciente brota, intentamos recoger muestras también para poder comparar, que será una valiosa, al mismo paciente cuando está en revisión y cuando está en brote, para ver la diferencia en los marcadores que estamos estudiando. Las que recogemos, bueno, aquí son las muestras que estamos recogiendo en el estudio piloto que hemos realizado a nivel local en Barcelona, porque es muy fácil. Habrá muestras que para pacientes de fuera de Barcelona no sea posible recoger, porque requieren simplemente que el procesamiento de la misma sea muy rápido. Pero bueno, en general recogeremos, dependiendo de la edad del paciente, pues recogeremos un poquito más o un poquito menos, de sangre sobre todo. Recogeremos pues, muestras de sangre para suero y para plasma y de dedo. Recogemos muestra de heces, que podéis recogerla de manera muy cómoda en vuestros domicilios. Proporcionamos unos kits de recogida con las instrucciones y los botes necesarios para los estudios de microbiota, una muestra de orina, y comenzamos a hacer durante la pandemia del COVID, aprovechando que prácticamente a todos los pacientes se les realizaba un frotis nasal para descartar que tuvieran una infección activa, pues pensamos que era buena idea aprovechar y recoger también para estudiar en el futuro microbiota nasofaríngea, como para tener microbiota no solo intestinal, pero sí que también de los otros dos grupos principales del organismo, como es la nasal y la urinaria. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cuál es el estado actual del proyecto? Bueno, pues hemos empezado un estudio piloto, donde además estamos creando un biobanco con todo este tipo de muestras que no existe. No hay ninguna cohorte que sepamos en el mundo que recoja muestras de heces y nasofaringeas. Entonces estamos haciendo un biobanco en el cual hemos invitado a participar a varios hospitales, con una red de 19 hospitales de toda España. Ha sido muy difícil la logística y con la pandemia de por el medio ha sido casi imposible. De momento estamos reclutando activamente en 3 hospitales, en el local, que ha sido más sencillo, en el Hospital San Jordi Déu, en Vallebrón y también en el Hospital de Vic. Tenemos desde noviembre de 2020 que reclutamos al primer paciente, que fue todo un logro hacerlo todavía en plena pandemia. Hasta ahora tenemos 45 pacientes reclutados. Tenemos además sanos y tenemos de 37 padres y madres. Y con esto hemos realizado en septiembre del año pasado, hace justo un año, el primer estudio de microbiota, donde hemos analizado la microbiota fecal y también los metabolitos que produce. Hicimos también un primer estudio de microbiota nasofaringea, pero aquí el número de muestras que tenemos es muy pequeñito y desde entonces que hemos reclutado más pacientes, queremos hacer en diciembre de este año
el estudio ya grande, global, de microbiota para validar los resultados preliminares que os voy a mostrar a continuación y que hemos obtenido. Tenemos además, conseguimos en 2021 un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Tenemos por fin financiación pública. Este estudio, sobre todo el primer estudio de la microbiota, se pudo realizar gracias a las aportaciones solidarias de la ESMI, gracias a vosotros, gracias a una familia también que son muy activos en fondos que están organizados también en su propia asociación, se llaman Sombrox Pau. Y esto ha sido como la semilla, el primer inicio del proyecto que fue fundamental vuestro apoyo para poder ponerlo en marcha. Conseguimos la financiación pública, por fin. Y esto pues, nos ha ayudado mucho y bueno, y vamos poco a poco también reclutando investigadoras. Hemos tenido 2 estudiantes de máster este año que han dado un empuje al proyecto muy grande. Os voy a contar un poquito los resultados preliminares que tenemos hasta ahora, que son muy prometedores. En cuanto a los datos epidemiológicos, como hemos dicho antes, este es un tema sensible, no os preocupéis, es simplemente un dato, que no sabemos qué significa, simplemente los queremos utilizar para buscar algún tipo de patrón, por si podemos identificar algún tipo de patrón y unirlos después o asociarlos después a los datos de microbiota que tenemos y podemos explicar de alguna manera, ¿no? De momento lo que tenemos es que no hay diferencias en el tipo de parto entre el grupo de pacientes y el grupo de controles sanos. Vemos que la proporción de parto vaginal y parto por cesárea es muy similar en ambos grupos. El número de pacientes analizados es muy pequeño para poder sacar conclusiones, pero de momento parece que no hay diferencias. Tampoco hay diferencias en la edad gestacional en el momento del parto. Tenemos recogido los datos si son partos prematuros o no, y parece que las proporciones también son exactamente iguales o muy parecidas, tanto en los pacientes como en los controles. Y también estamos midiendo, y esto sí que parece, pronto para sacar conclusiones, parece, y va en consonancia de lo que está descrito en la literatura científica además, hay como una mayor proporción de patología alérgica o atópica en los pacientes respecto de los controles sanos, pero como os digo, pues todavía es pronto para sacar conclusiones, aunque esto es algo que no es una sorpresa porque sí que hay datos en la literatura científica que apuntan a esto así. En cuanto a la salud gastrointestinal, pues vemos que parece ser que hay una diferencia bastante grande entre pacientes que refieren que tienen episodios de flatulencia de manera o bien ocasional o esto os preguntamos y las respuestas son nunca, ocasional, a veces, con frecuencia o siempre. Entonces, en el momento que hay entre ocasional y siempre los hemos agrupado pacientes juntos y los comparamos con los que nunca sufren de episodios de flatulencia y parece que en los pacientes hay más proporción de pacientes que refieren que tienen problemas intestinales, tanto a nivel de flatulencia como de distensión abdominal. Hay una mayor proporción de pacientes que tienen distensión con hinchazón abdominal. Hemos evaluado el dolor abdominal y no lo he puesto aquí porque no hay diferencias. Pero bueno, esto puede indicar que la salud gastrointestinal en los pacientes con síndrome nefrótico pues, es distinta, es un poco, tienen molestias intestinales, lo que puede estar reflejando que hay un proceso sucediendo a nivel intestinal en consonancia con la hipótesis del estudio. Aunque, como os digo, es pronto para conclusiones muy certeras porque tenemos que aumentar el número de pacientes analizados. En cuanto al estudio de microbioma, este es el primer estudio que hemos hecho y lo que vemos es que la abundancia relativa de grupos taxonómicos específicos de bacterias intestinales no es distinta entre el grupo de controles sanos, con lo que pacientes en remisión en verde, pacientes en actividad en rojo. Esta gráfica os indica los 3 grandes grupos que se conocen, que sabemos que están, grupos de bacterias que están en el microbioma intestinal. Y vemos que en los pacientes no hay ninguna diferencia en cuanto a los sanos.
en cuanto a la abundancia de estos grandes grupos taxonómicos. Aquí hay mucho que analizar. Hay muchísimas bacterianas. Estos son como todas las especies bacterianas agrupadas en los grupos principales, pero si hacemos un análisis más detallado, sí que vemos que hay especies bacterianas concretas donde vemos, aquí cuando veis, os explico, cuando veis algo así, significa que es una diferencia que es significativa. Hacemos un tratamiento estadístico de los datos para saber si lo que estamos viendo es por azar o si realmente hay mayor probabilidad de que la diferencia que observamos es real. Y cuando os lo indico con un asterisco es que sí, que se confirma que esto es significativo. Vemos que hay especies concretas, especies de bacteroides, en este caso, que son grandes productores de citosas, donde vemos que hay diferencias entre los controles sanos y en algunos casos hay menos en los pacientes, y a veces hay también diferencias desde la revisiones también. Esto es un estudio preliminar, algo solo para ver, aquí todavía hay mucho que analizar y ver a qué asocia y aumentar la N. Porque lo veis en cada puntito representa un paciente. Entonces veis que hay pocos puntitos, entonces hay algunos grupos y esto significa pues, que es pronto, ¿no? Para estar conclusiones tenemos que aumentar la N, pero parece que sí que hay diferencias. Sí, hemos analizado también la concentración en heces de ácidos grasos de cadena corta. No hemos visto diferencias en los pacientes resistentes de los controles sanos. Esto, perdona, que está al revés. Estos son los pacientes de que los azules son los controles sanos. No sé por qué esta gráfica está saliendo al revés. Pero bueno, no hay diferencias. Sin embargo, tenemos 3 pacientes de momento en los que tenemos, o hasta la fecha que se realizó este estudio, tenemos 3 pacientes en los que tenemos muestra durante la revisión y muestra durante un brote. Y lo que vemos es que parece que hay una disminución. Si veis aquí, cada paciente está representado de un color y la muestra de revisión está aquí, y cuando tenemos el brote veis que hay una disminución. Son solo 3 pacientes que podemos generalizar, pero necesitamos. Uno de los problemas que hemos tenido es que los nefrólogos hacen muy bien su trabajo y los pacientes no recaen. Entonces, esto es muy bueno para vosotros y para todos, pero no tenemos muchas muestras en brote y entonces es difícil poder hacer este análisis. Pero bueno, con el tiempo es una cosa que se resuelve con el tiempo, pero eso está muy bien porque va en consonancia con lo que está descrito en la literatura, en aquel estudio que os he enseñado antes, donde veían que había menos producción de ácidos grasos de cadena corta cuando los pacientes estaban en brote. Hemos medido también, aparte de los ácidos grasos de cadena otra sustancia producida por las bacterias, que es el lipopolisacárido, que es una sustancia que tiene una gran capacidad inmunogénica, es decir, estimula el sistema inmunitario y es altamente tóxica en otros mecanismos por los que las bacterias patógenas afectan a la barrera intestinal. Y vemos que parece que en algunos pacientes al menos hay una mayor presencia de esta sustancia circulante en sangre, lo cual está indicando que hay una función barrera que está distorsionada, que esta sustancia no deberíamos encontrarla, o deberíamos encontrarla en proporción muy pequeña circulando en sangre. Sin embargo, parece que algunos pacientes sí tienen un aumento. Aquí estamos tratando de distinguir si este aumento podría responder a las diferentes clasificaciones de los pacientes en función del tratamiento, que tenéis pacientes con sensibles a esteroides, con recaídas frecuentes o resistentes, y no parece así que haya diferencias entre ellos, o en actividad o en revisión. No tienen revisión, tampoco parece que haya diferencias. Y luego, esto en cuanto a descripción de marcadores en los pacientes, luego además tenemos un modelo in vitro con el cual queremos responder a la siguiente pregunta, ¿no? Si queremos ver si el microambiente intestinal de los pacientes tiene un impacto en la función defensiva de la mucosa del intestino. Y esto, puesto que no podemos realizar biopsias intestinales para ver cómo están esas células en los pacientes, lo hemos hecho mediante un modelo
células en cultivo. Os explico brevemente lo que hacemos. Obtenemos la muestra fecal de los pacientes, mediante unos pasos de centrifugación y filtración obtenemos un líquido clarificado que lo denominamos sobredadante fecal. Este sobredadante fecal de los pacientes lo inoculamos en un cultivo de células. Son células epiteliales de intestino humano que se llaman T84, que las tenemos creciendo en un soporte, como veis aquí. No sé si me llegáis a ver, estos marroncitos son las células que se disponen de manera tal cual estarían en el intestino, y les aplicamos, les inoculamos con este sobredadante fecal de los pacientes para ver cómo responden, qué les sucede. Y esto lo vemos de dos maneras. Podemos medir la resistencia de esta barrera mediante unos parámetros que se llama la resistencia eléctrica transepitelial, que lo que mide es la diferencia de potencial y de carga iónica entre la parte apical, la parte superior, y la parte posterior, que está separada en este soporte concreto mediante una membrana semipermeable, de manera que cuando estas células se disponen una junto a otra, estableciendo los contactos necesarios, de manera que no puede pasar ninguna sustancia de la parte superior a la parte inferior, que sería emulando lo que está sucediendo en el propio tejido del intestino, pues esto podemos medirlo. Es una resistencia que además podemos medir la resistencia con unos números pues elevados. Cuando inoculamos un tratamiento o hacemos una perturbación de esta barrera, bien sea con los sobredantes fecales de los pacientes o con algunas sustancias de control. Oye, estoy acabando. Es que quiero explicarlo muy bien para que lo entendáis. Entonces, lo que sucede es que se distorsiona esta barrera de manera que esta resistencia transepitelial disminuye. Disminuye porque las células ya no están separando tan bien, ¿no? la parte apical de la parte basal. Y por otro lado, lo que vemos también es la propia estructura de la barrera. Podemos ver las células con un microscopio y las vemos así. Así es como las veremos. Cada celita de estas es una célula, y vemos que están todas muy juntitas. Si queremos ver la estructura de esta barrera, las vemos juntas, no sabemos los espacios que hay en ellas, no tenemos suficiente momento. Pero podemos tener proteínas específicas de la barrera, como es esta que se llama ZO1. No sé si lo veis porque hay mucha luz. O sea, igual que lo estoy explicando no veis nada, pero aquí vemos en azul, veis lo azul, esta célula, el núcleo de la célula, y alrededor, en la membrana, que sería lo que aquí se ve como más blanquito, lo hemos tenido de rojo. Este rojo es una proteína muy específica de la función barrera que se llama zonulogrudens 1, ZO1, y cuando la vemos así es porque está en su sitio cumpliendo su función. Hay una función barrera que se está manteniendo. Y entonces, ¿qué añadimos a las células? Añadimos los donantes fecales de los pacientes. Hemos utilizado 3 pacientes con síndrome nefrótico en brote, que además son de nuevo diagnóstico, es decir, recién diagnosticado el paciente antes de que se comience el régimen de tratamiento. Hemos conseguido recoger una muestra, de manera que no tenemos una interferencia de los corticoides. Añadimos también en otras células 3 controles sanos, que son además hermanos, no afectados de los anteriores. Tenemos un control negativo, que es una solución fisiológica, PBS, es un suero de bueno, es que no afecta a las células. Y tenemos un control positivo, que es glicopolisacárido, precisamente lo podemos comprar aislado y sabemos, porque está demostrado, que lo que produce es una disfunción de la barrera. Y esto lo utilizamos como control positivo. Entonces, el resultado, que es muy bonito, muy prometedor, y estamos muy contentas. Os lo voy a explicar por partes porque si no es muy complejo. Cuando medimos esta resistencia epitelial, la medimos en las células antes de hacerles ningún tratamiento para saber de dónde partimos, lo expresamos en forma de porcentaje, y después, a las 24 horas, a las 48 horas después de haber medido el estímulo, y después limpiamos esas células, les añadimos su medio normal sin estímulo, retiramos el estímulo y las dejamos otras 24 horas en un periodo que denominamos de recuperación, que es lo que aquí está marcado como una R. Con el control negativo, que es una solución fisiológica, vemos que
la resistencia transepitelial pues apenas se mueve. Es lo que tiene que ser, las células no se ven afectadas. Cuando tratamos con el control positivo, que es el lipopolisacárido, ya las 24, pero sobre todo las 48 horas, ves que hay una reducción, la garra está más baja. Que cuando cesa el estímulo, en el periodo de recuperación, se recupera. Esto quiere decir que no estamos matando las células, no estamos viendo una disminución de esta resistencia porque las células se mueran, si las células están vivas, pero la función de barrera está distorsionada. Pues conseguido distorsionarla. Estos son los resultados de los pacientes que están en brote. Veis que es exactamente igual que con el control positivo. Quiere decir que el microambiente intestinal de los pacientes en brote está haciendo que las células distorsionen su función, su barrera. No están ejerciendo esa barrera, están permitiendo pasar sustancias desde la parte superior hasta la parte inferior. Pero que luego se recupera cuando quitamos el estímulo del medio. Y en los controles sanos no tenemos este efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes tienen un microambiente intestinal que está promoviendo que haya una disfunción de la barrera del epitelio, lo cual permitiría que se establecieran respuestas proinflamatorias, porque están pasando sustancias nocivas desde la luz intestinal hacia el interior, el sistema inmunitario estaría reaccionando y esto es lo que tendría muy probablemente un efecto sistémico a través de la circulación, llegando hasta el riñón. Hay mucho que hacer todavía para afirmar esto que estoy diciendo, ¿no? De que realmente esto llega al riñón y daña la función renal. Pero esto es como el primer paso y nos parece muy prometedor y estamos muy contentos. Cuando miramos esta proteína que vemos en rojo, que os he explicado antes, vemos que esto es un reflejo de lo que estamos teniendo con la resistencia transepitelial. No sé si lo veis porque con tanta luz no se ve. Pero el control negativo, vemos que la proteína está localizada en su sitio. Con el lipopolisacárido vemos que hay algo, hay un poquito, pero hay muchísimo menos. En la mayoría de las células no se ve, igual que en el paciente brote, y distinto al paciente o al control sano, que parece que no está afectado igual cuando utilizamos el control negativo. Y esto es todo, y lo quería contar porque aún hay mucho trabajo aquí para poder sacar conclusiones terceras, pero es un resultado muy reciente y estamos muy contentos porque esto apoya la hipótesis y la base de todo el estudio. Y nada, simplemente ya dar las gracias y terminar. Las gracias a todo el equipo que está participando en esto, a los estudiantes de máster que han hecho un trabajo fundamental y maravilloso, al equipo de nefrología pediátrica de San Joan de Déu y, por supuesto, de Vallebrón, con la doctora Gemma Niceta, que me están apoyando muchísimo también por recursos para poder tirar esto adelante, al Biobanco de San Joan de Déu, que está gestionando toda la logística, todas las muestras, que es muy complicado, a Pedro de Microomics, que es una empresa que se encarga de realizar toda esta parte de análisis de microbioma y lo están haciendo y están, más allá de como empresa, son parte del proyecto, son colaboradores y están también muy emocionados de ayudarnos. Y muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros pues este proyecto tampoco tiene razón de ser, ¿no? Esto, lo que pretendemos es precisamente ayudaros a entender mejor lo que está pasando y, más a largo plazo, es el objetivo de poder reclasificar a los pacientes para ayudar a los clínicos a poder dirigirlos a tratamientos más eficaces o incluso poder determinar si alguna modificación de la dieta o añadir probióticos o si vemos que hay menos ácidos aspartanos se puede suplementar directamente, y a probióticos se puede suplementar directamente con los metabolitos que faltan. Pero es un futuro que todavía está un poquito más lejos. Estamos poniendo las primeras piedras en el camino y pues nada, muchas gracias. Ahora tenemos un desayuno hasta las 12, ¿vale? Antes de levantaros, me gustaría presentaros a Chantal, que se me va para allá. Chantal, ven aquí. A Bea, que sé que hay gente que ahora se ha incorporado nueva ahora. Aguántate. Aguántate, hombre. Si yo ya he llorado, aquí podemos llorar todos. Llorando a la presidenta ya está permitido llorar. Bea es la vicepresidenta y
Chantal es la tesorera y Marian, que no ha podido venir, es la secretaria. Entonces, nada, para que pongáis cara a la junta actual. No sé. Bueno, nada, yo he llegado un poco tarde, lo siento. Estoy encantada de estar aquí. Hace mucho tiempo que AESMI no hace un encuentro de familias y es maravilloso repetir la experiencia. Yo estoy en AESMI desde el principio y he vivido cada uno de los encuentros de una manera muy especial, pero yo creo que esta más especial porque no he hecho absolutamente nada para que ocurra en esta oportunidad. Lo ha hecho todo Silvia y es una gran satisfacción saber que AESMI continúa y que se siguen haciendo estas cosas. Y llegar justamente cuando estaba hablando Cristina ha sido también una maravillosa sorpresa porque la verdad es que yo he estado un poco desconectada del estudio y Alesia, mi hija, ya tiene 15 años, está en remisión desde hace muchos años y bueno, uno nunca puede evitar como que encontrar similitudes de las cosas que uno escucha en ciencia a la experiencia. Y aunque yo soy una persona que ha intentado pues, no dejarse influenciar por nada que no esté totalmente comprobado y tal, pero sí he visto que Alesia con el tema de la alimentación, o sea, su alimentación ha cambiado desde que está en remisión y bueno, quién sabe si eso pudo tener que ver, ¿no? Así que bueno, encantada de que se esté haciendo el estudio, que haya avanzado, que esa primera semilla haya dado por lo menos pie a que algo creciera. Y bueno, y feliz de verlos a todos. Ya los conoceré uno a uno. Mira, ¿quieres hablar? No. Pues nada, no la voy a obligar a hablar. Así que... Gracias a Silvia. Doy las gracias a Silvia, que es una todoterreno. Yo también soy relativamente nueva. Dar las gracias a todas las familias, hay algunas que nos han apoyado. A mi luz, yo digo mi luz porque para mí la doctora Barbosa es... Bueno, gracias, de verdad. Y a Sofía, que también está por ahí, y nada, que espero seguir apoyando, bueno, porque a veces somos todos, ¿no? Para mí es una familia de la